Sean todos nuevamente bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Bajo tus alas, un lugar de descanso para tu alma. Así es, esperamos que ya cada uno de ustedes haya compartido en sus diferentes redes sociales. Vamos a orar, a clamar a nuestro buen Dios en esta hora. Quiero invitarte para que donde tú te encuentres, cerremos los ojos, ¿verdad?, para poder clamar a Dios. Padre, en esta hora y en este lugar, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has regalado, que hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Nos has guardado, nos has protegido, nos has dado bendición, Señor, Padre Santo, nos has dado abrigo, techo. Amado Dios, tú has estado pendiente de tus hijos, Señor, Padre Santo, la gloria, y gracias te damos, a ti toda la gloria, toda la honra. Padre Santo, clamamos a ti, Señor, por misericordia, y que seas tú perdonándonos, amado Dios y mi Rey. Queremos en esta noche, Señor, colocar todo en tus manos. Todo, Señor Jesucristo, que estamos acá, Señor, colocar todo, amado Dios y mi Rey, esa enseñanza de la palabra de la Biblia, Señor Jesús, y que seas tú glorificándote, amado Dios y mi Rey. Padre, queremos orar también en esos momentos, Señor, por aquellos que se encuentran enfermos, para que seas tú tocándoles, sanándoles, Señor Jesucristo. Amado Dios, mira este problema que se ha venido incrementando, esto del COVID, Señor. Vamos a entrar nuevamente, Señor, en esta cuarentena larga, Padre Santo, la gloria, amado Dios, que seas tú glorificándote, Señor. En ti confiamos, en ti ponemos nuestras esperanzas, Señor Jesús, y que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, y en tus manos queremos continuar bajo la dulce presencia tuya, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Queremos saludar también a todos los que se han venido conectando en San Juan de Losada, también en Campo Alegre. Qué bendición, Natalie, nos estás viendo. Toda la familia Quintero también, Dios les bendiga. Ahí en La Vega también nos está viendo Kenner también con toda su familia también, qué bendición. Saludarlos a todos los que se conectan desde Bogotá, desde Medellín, desde Barranquilla, desde el Tolima Grande también, Popayán, nuestra hermana Selmira que ya se conectó, siempre está ahí conectada. También queremos saludar a Raúl allá en Paraguay, Dios te bendiga, varón, también a Gabriel en Argentina y en Venezuela a Carlos. A todos bienvenidos en esta hora. Paz y bendición en sus vidas, y vamos a dar inicio en esta maravillosa noche, hoy 17 de agosto, y como siempre lo digo, este controversial año 2020 que a todos nos ha marcado de una u otra manera, pero bueno, que seguimos con la ayuda de nuestro buen Dios Padre Todopoderoso. Bienvenido, Pastor John Sánchez. Bueno, Pastor, muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por estar pendiente de la transmisión hoy, lunes 17 de agosto, hoy día festivo aquí en Colombia, pero bueno, un saludo a todos los que nos ven, y bueno, vamos a entrar en materia en esta amén, todos amén. Los lunes a las 7 de la noche, tenemos transmisión todos los días, pero los lunes tenemos el estudio bíblico, entonces pues Dios lo colocó, y Dios es el que ha ido como organizando todo, la agenda, los temas, lo que se hace es Dios, amén, ha ido Dios aparejando las cosas, y bueno, le damos gracias a Dios que pues llevamos esta constancia. Entonces los lunes a las 7 hacemos un estudio bíblico. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Estábamos terminando de hablar acerca de la oración y el tiempo devocional. Hoy vamos a empezar con el tema de la Biblia. Vamos a hablar acerca de la Biblia. Amén. Usted y yo sabemos qué es la Biblia, conocemos la Biblia, pero la idea es que haya una relación con la palabra del Señor. Amén. Que identifiquemos la importancia, que usted y yo podamos ver la importancia de lo que la Biblia, ¿sí? Que usted y yo podamos identificar la importancia de la Biblia en nuestra vida, en la vida del cristiano, amén, y despertar esa necesidad de alimentarnos de ella. Sí, es como cuando las personas que trabajan con la primera infancia, hay un programa del gobierno que llama de 0 a 5. De 0 a siempre. De 0 a siempre, va pero de son 0 los a 5 primeros años, y es la primera infancia, ¿cierto? Esa es la primera infancia. Entonces, hay un programa que dice que esos años son los más importantes, y a las madres gestantes les tratan de enseñar de la importancia de la leche materna en los niños, ¿cierto? Así es, sí. Conocemos un poquito de cerca porque la mamá del pastor John, mi suegra, pues trabaja con un programa de esto, ¿no? Entonces... Hoy también tengo el estudio de atención integral a la primera infancia. Bueno, también el pastor... Pero todo esto es de que llega un momento
que la leche materna es importante, pero llega un momento en que ya la leche materna no suple todos los nutrientes ni le da todas las energías al crecimiento del niño, ¿cierto? Imagina un niño de 7 años todavía siendo amamantado, obviamente va a tener sus problemas, ¿verdad? Así es. Entonces, la cuestión es de que llega un momento en la vida cristiana que también necesita alimentarse de la palabra del Señor. Llega un momento en la vida cristiana que necesita adquirir un crecimiento espiritual y eso viene a través de la palabra del Señor y ahí es donde empieza esa relación. Entonces, la idea de este estudio es eso. 1, ver esa importancia de la palabra del Señor en la vida del cristiano y 2, despertar, que usted pueda ver los secretos que hay allí. Amén. Y así pues poder llegar al crecimiento espiritual anhelado en nuestras vidas, crecer, conocer más de Dios. ¿Listo? Que alcancemos la plenitud de Cristo, como lo dice Gloria a Dios. El apóstol Pablo. Bueno, vamos a comenzar en esta hora. El tema es la Biblia. Así que, por favor, vuelvo y le digo, esto no es un programa más. Lo que nosotros hacemos no es un programa más que usted prende el televisor, el computador y mira ahí para entretener. No, mi hermano. Le invitamos que interactúe con nosotros. Amén. Aquí hay palabras de vida eterna. Y por eso le invito para que busque su Biblia, ¿sí? Ahorita más de uno, hágame el favor. ¿Y dónde está la Biblia? Pues donde la dejó la última vez que la leyó. En la iglesia. Está cerrada, la congregación está cerrada, ya el templo está cerrado. Anteriormente pasaba eso. Yo me acuerdo que mi mamá en la oficina, la pastora Clara guardaba las Biblias que dejaban en la iglesia. Ay, pues yo la dejo en la iglesia pues para no estarla llevando a la casa y trayendo. Y le preguntábamos, ¿usted tiene otra Biblia en la casa, hermano? No, pues yo solo tengo esa, pero yo la dejo aquí. O sea que solamente se alimentaba cuando venía a la iglesia. Imagínate. Nosotros tenemos servicio solamente los jueves y los domingos, no más. Y el domingo y el sábado por la mañana el ayuno, el resto no más. Ahorita, gracias a Dios, todos los días transmitimos. Y espero que su Biblia esté allá. Amén. Que busque su libreta de apuntes, gloria a Dios. Si tiene alguna petición, por favor, déjenosla aquí en los comentarios o la puede enviar al número de WhatsApp al 310-341-3686, a cualquiera de esos dos números, ¿sí? 310-341-8636, o la otra opción es que nos la envíe por favor aquí, a través de esos comentarios para orar por ella. Le doy gracias a Dios que hemos visto testimonios de que hemos estado orando y gente ha sido sanada, Dios ha abierto puertas de empleo. Entonces a todos ellos de verdad quiero darles las gracias a Dios porque Dios es el que responde nuestras oraciones. Bueno, amén. Entonces estamos hablando de la Biblia, ese es el tema que empezamos hoy y vamos a ver si lo podemos desarrollar en 2, en 3 lunes. No sabemos, el tiempo es de Dios. Así es, pastor. Entonces vamos a ver lo primero, el propósito de la palabra de Dios. La Biblia, amén. Vamos a ver el propósito de la palabra de Dios, de lo que es la Biblia. Amén. Entonces para eso quiero que leamos en Juan capítulo 20, versículo 31 y 30 y 31. 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Entonces, miramos que la palabra, inclusive aquí en las Sagradas Escrituras hay un pequeño título que dice el propósito del libro. Entonces aquí miramos que hizo además Jesús muchas otras señales, ¿verdad? En presencia de todos sus discípulos. Hizo muchas señales en presencia de todos sus discípulos, dice la Sagrada Escritura, las cuales no están escritas en este maravilloso libro, no están escritas. Entonces imagínate la cantidad de cosas que se dejaron de escribir, ¿no? Pero de las que Dios hizo, de las que Jesús hizo cuando estuvo aquí en el mundo, ¿verdad? Y dice, sean escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo... ¿En qué? Creyendo en las escrituras que Él dejó, tengamos vida en su nombre. Amén. Y qué maravilloso es esta palabra. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Amén. Como lo decía, uno de los propósitos de la palabra del Señor es que usted y yo conozcamos a Cristo. Amén, amén. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hay un libro que se llama el Atlas, y todos conocemos que es un Atlas. En un Atlas, ¿qué encontramos, pastor? Imagínate, mapas, sí, cantidades, la hidrografía, el mapa político, sus divisiones, todo eso. Y el objetivo de este libro es que la persona que tenga un atlas en sus manos conozca del mundo. Así es. Conozca
la parte política, la división, cuántos continentes tenemos, cuántos países tenemos, cuántos océanos tenemos, latitud, meridianos, todo eso, y eso está consagrado allí, ¿verdad? Sí. Cuando usted está leyendo un libro, la idea es de que usted conozca algo que la persona se está imaginando, ¿cierto? Sí, claro. 100 años de soledad, ¿que lo escribió? Gabriel García Márquez, Gabriel García Nobel Márquez de Paz. El Nobel de ¿Sí? Paz, Nobel de, no, de literatura. De literatura, perdón. Nobel de literatura. Señor Jesús. Bueno, entonces, y la Biblia, la palabra, claro que sí, no el resumen, ese me lo leí completo. Libro, ¿no? ¿Cuántas hojas? Hijo de mi chica, yo me acuerdo que el que mi papá tenía era como de 400 y algo de páginas. 498 hojas. Páginas. Eso, páginas, sí, páginas. Bueno, entonces, sigamos, pastor. La Biblia, mis hermanos, la Biblia, el propósito es que usted y yo leamos y que a través de eso conozcamos a Dios, a Jesús, que conozcamos lo que Él hizo. Por eso Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es. Ahora, imagínense que el suceso de Jesucristo es algo que marcó la historia. Hay un antes y un después. Es tanto que hoy en día se cuentan los años después de Jesucristo. Dice tantos años después de Cristo o antes de Cristo. Así es. Y la Biblia contiene todo lo que Él hizo, lo que pasó después. Y es algo para nosotros, es nuestro libro sagrado, es nuestro manual de convivencia, nuestra ruta, nuestro manual de vida. Y entonces el propósito de la palabra del Señor es que la Biblia no es para leerlo como cualquier libro, mi hermano. Así es. O sea, la Biblia no es para leerlo como de un pasta libro a pasta exacto, normal. Así. Si usted quiere puede empezar a leer en Génesis y terminar en Apocalipsis, pero la Biblia no es para leerlo así. No. La Biblia tampoco es para leerlo así con el ojo cerrado y donde caiga el dedo ahí voy a donde leer. el Señor me diga ahí es. Mis hermanos, mira, usted puede leer todos los días la misma porción de la palabra y todos los días Dios te va a hablar de una manera diferente a través de ese mismo versículo. Tú puedes leerlo dentro de 10 años y el Señor te va a hablar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios es el alfa y la omega y todos los días Él quiere interactuar contigo, todos los días quiere hablarte. Y vuelvo y le digo, hace 8 días y estamos estudiando acerca del tema de la oración. Y la oración sí es la forma en que yo me comunico con Dios. Amén. Pero la forma como Dios nos habla es a través de la palabra de Dios. A través de la Biblia. La Escritura dice. Entonces, mis hermanos, todos los que nos están viendo, usted puede orar mucho, pero si yo no escucho a Dios y yo te pregunto, ¿cuánto lee la Biblia? Y entonces ahí está la respuesta, Dios quiere hablarte, pero si tú no abres la Biblia, ¿cómo vas a poder tener esa revelación? Ay, pastor, pero ¿cómo así yo voy a hacer un negocio? La Biblia me va a decir cómo hacer un negocio. Claro que sí, mi hermano. Que sí. Cuando tú estés leyendo la palabra del Señor, Dios trae paz a tu corazón, coloca las ideas en tu mente y usted empieza a ver cómo habrán cosas que estás viviendo que se identifican con lo que tú estás leyendo. Amén. Entonces uno de los propósitos es ese. La Biblia es vital para el crecimiento espiritual. Y aquí es donde empezamos. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Yo te pregunto, hagámonos esa pregunta. Es como cuando uno dice, bueno, yo como que quisiera cambiar de trabajo. ¿Y qué está haciendo para eso? ¿Se está preparando, está estudiando, está aprendiendo? Si usted quiere crecer espiritualmente, es necesario crecer espiritualmente. Es como cuando uno le dice a la gente, uy, no, hermano, usted tiene que madurar, ya deje esas bobadas, ya deje esas niñerías, usted ya tiene 17 años, ya tiene que empezar a pensar en su futuro, usted ya tiene que empezar a pensar en qué va a hacer, qué va a estudiar, ¿cierto? Así es. En la vida del cristiano pasa lo mismo, mi hermano, usted ya no puede estar, ore por mí, bendígame, ayúdeme, usted puede convertirse en un líder, en alguien para ayudar a otros y para eso necesitamos crecer espiritualmente. Así es. Mire, la palabra de Dios es la que da solidez en el conocimiento. Usted puede ver muchos videos, muchos documentales, pero cuando usted se fundamenta con lo que usted investigó, con lo que usted leyó, hermano, nada lo va a mover a usted. Hay una palabra, un estudio que dice que el conocimiento que tú adquieres al buscarlo, al investigarlo propiamente, es el conocimiento que la persona valora más, aquel que le llegó como de gratis. ¿Sí? Sí. Aquel que como que todo se lo dan mascadito, por decirlo de alguna manera. Cuando tú investigas, cuando tú buscas por tus propios medios y llegas a tus propias conclusiones, ese conocimiento es el que vale más. Y eso es lo que la palabra del Señor quiere que usted y yo hagamos. ¿Sabes?
para alcanzar a la madurez en la vida cristiana, vuelvo y le digo, nunca va a haber un punto que diga, ya, lo logré todo, lo alcancé todo. Porque vuelvo y le digo, Dios no tiene fin. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y todos los días Dios nos va a enseñar algo. Todos los días Dios nos va a enseñar algo. Amén. Pero ¿de qué me sirve a mí, mi hermano? Y aquí hay algo del propósito de la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí como John, como esposo, como papá, como ingeniero, como pastor? ¿De qué me sirve a mí saberme la palabra del Señor, de Biblia, de tapa a tapa? ¿De qué me sirve a mí saberme todo lo que dice, estudiarla, leerla mucho, si no la aplico y no la obedezco? Así es. Entonces lo importante es leerla, meditarla, pero obedecerla y sobre todo, hacer lo que la palabra del Señor dice. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que no seamos solo oidores, sino también hacedores. Eso lo encontramos, pastor, aquí en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Mira, es sencillo. De nada me sirve, como lo decía el pastor, leerme la Biblia de pasta a pasta si no la ponemos en práctica, ¿verdad? Pastor, es que a mí me gusta mucho el Salmo 91, el Salmo 23, pero lo pones en práctica, ¿verdad? Lo pones en práctica. Tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Hay un salmo que me fascina mucho en la Biblia y es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y lo hemos experimentado ya varias veces cuando se ha viajado y en esas medias tormentas. Y Señor, pues el socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 22, como lo leía el pastor, hay una invitación a no ser oidores. Mira, a mucha gente le gusta oír de Dios. Y en este tiempo nos hemos dado cuenta de eso. En este tiempo nos hemos dado cuenta, mi hermano, que necesitamos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Usted cuando comparte este enlace, cuando comparte las imágenes, cuando comparte los videos, cuando comparte esta transmisión, lo que estamos haciendo es eso. Estamos enviando la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarles para que, dice la palabra del Señor, que no solamente seamos oidores. Vuelvo y le digo, a todos les gusta oír. Pero no podemos ser solo oidores. Dios quiere que usted y yo seamos hacedores. Y el hacer significa una acción. Amén. Ahorita estamos en una era digital, pues la estamos aprovechando y Dios nos está dando sabiduría y estamos aprendiendo en medio de todo esto para hacer bendición para muchas personas. Gloria a Dios. Sí. Ayer yo le doy gracias a Dios de que anoche tuvimos una vigilia unida, nacional. Levantamos un clamor de oración por Colombia. Desde las 8 de la noche casi hasta las 12. Hasta la 1. Hasta la 1. Pasada la 1 de la mañana terminamos. Y sabes, y bueno, el pastor Manuel de la iglesia, papá, tuvo la oportunidad también el privilegio de representar al Caquetá y levantar una oración. A él le correspondía orar por los pastores, de toda Colombia y yo le doy gracias al Señor por eso. Y estaba viendo y habían más o menos unas 8,000 personas conectadas en directo por Facebook, por YouTube, eran un poco más de 12,000 y algo, más todas las otras transmisiones que de ahí se derivan. ¿A qué voy con todo esto? Más que números, es de que en este tiempo Dios ha permitido aún toda esta cuarentena para que el nombre de Dios brille más. Amén. Para que el nombre de Dios, y usted y yo necesitamos no solamente ser oidores, necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. O sea, usted y yo no nos podemos engañar a nosotros mismos, mi hermano. Usted puede aparentar ante el pastor, ante el líder, ante su papá, ante su mamá, ante su esposa, ante su esposo, de que usted es un buen cristiano. Pero si usted no hace la palabra del Señor, a Dios no lo podemos engañar. Así Amén. Es, entonces, así mis es. hermanos, yo les invito para que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén. Tenía un pastor que decía, ¿usted cuántos versículos de la Biblia se sabe? Y uno le decía, uy, Señor Jesús, no sé, como 7, y uno esperando que le dijera, dígamelos. Cuando le decía, ¿y cuántos practica? Y lo hacía reflexionar a uno. Yo te hago esa pregunta, ¿cuántos versículos te sabes? Pero más que todo, ¿cuántos practicamos? Dios está esperando que así sea un solo versículo que tú te sepas, que vivas y practiques lo que dice ese versículo. Ese es un ejemplo como cuando el joven rico viene ante Jesús
y le dice, ¿qué necesito yo para obtener la vida eterna? Que vino, Señor, Señor, ¿qué necesito yo para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Todo eso lo hago. Y él le dijo, todo eso lo hago desde el principio, pues conoce los mandamientos, guarda, todo eso lo hago. Ah, bueno, pues entonces venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y dice que el semblante del muchacho entristeció. Y ahí Jesús dice, es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja, que quiere decir como un calado, ¿cierto? Una claraboya, un caladito, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el corazón del rico está en sus riquezas y nuestro corazón debe estar en Dios. ¿Sabe? Él conocía la palabra, se sabía y desde niño la había practicado, según las 362, si no estoy mal, 365 leyes judías. Pero ¿sabes? No había vivido, no lo había practicado. Así es, pastor. Porque si lo hubiera hecho, le sería fácil sencillamente vender lo que tenía y dárselo a los pobres. ¿Sabes? Necesitamos ser oidores, pero también necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. Y en este tiempo hay más gente de la que quiere oír que la que no quiere oír la palabra del Señor, le asegura, y muchos que quieren oír la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, así es, pastor. Dice por aquí nuestra hermana Selmira, en la Biblia es donde podemos encontrar la dirección de cada decisión que tomemos en nuestras vidas. Así es efectivamente eso, es tomar esa decisión. Si no nos fijamos y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que nos pueden guiar a tomar unas muy buenas decisiones. Bueno, vamos a hablar del segundo punto, que es la definición de lo que es la Biblia, ¿sí? En este segundo punto tenemos que hacer un poco de historia y vamos a ver si alcanzamos a terminar hoy, si no dentro de 8 días seguimos, no hay afán. No hay afán. ¿Cuántos conocen una Biblia? Y vuelvo y le digo, pues la mayoría, todos sabemos que es un libro, ¿cierto? Un libro que tiene pasta. Y quiero decirle que antes no existía la impronta, no existía las máquinas que las sacaban impresas. O sea, no era así entera, una sola no eran. Anteriormente eran rollos, cada libro representaba un rollo, anteriormente no tenía los números. Así es. No tenía los títulos, solamente este era un rollo y en algunos los marcaban era sobre ¿cómo es que se llama? Los pergaminos. Sí, pero los de madera, los rollos de madera, o sea, los soportes, el palito donde se enrollaba, ahí los marcaban para darse en cuenta, ¿sí? Los tallaban ahí. ¿Sabes? La Biblia como tal, el libro como tal, es el conjunto de libros sagrados, es donde se recopilaron en un solo grupo, en un solo libro. Imagínense hoy en día nosotros estar andando un solo volumen. Estar andando allí con todos los libros de la Biblia, estar andando con todos los rollos. No, hoy en día en el celular lo podemos llevar. Hoy en día lo podemos tener en las Biblias, hay unas Biblias pequeñitas, ¿cierto? Hay por ahí una hermana, ¿no? La hermana Luz, saludos, hermana Luz. Luz Reyes. Luz Reyes, no Luz Barreto, Luz Reyes. Saludos, hermana Luz Reyes, que tienes una Biblia muy pequeñita, pero no importa, ahí la ves, sí. Ahí la lees. Y yo le doy gracias al Señor de que el avance tecnológico ha permitido también el avance de la palabra del Señor. Así es. ¿Sabes? La palabra del Señor es el conjunto, la Biblia que tenemos es el conjunto de los libros sagrados recopilados, reunidos en un solo volumen, en un solo libro. Y es la palabra de Dios. ¿Quién la escribió? La escribió reyes, la escribieron patriarcas, la escribieron el salmista, los apóstoles, todos dirigidos por el Espíritu Santo. Todos esos. ¿Sí? Todos dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, en ellos intervinieron más o menos 40 autores y abarcan más o menos 1600 años de historia. Es un promedio, ¿sí? En lugares y en tiempos diferentes. Yo quiero que recalcar en esto. Yo me acuerdo tanto con una profesora español, Luz Dari, la profesora Luz Dari, se me olvidó el nombre, en el bachillerato del Instituto Técnico Industrial. Si alguno es egresado allá de mi época, de pronto la conozca. Y ella fue la que nos enseñó a leer. ¿Cómo así? Pues sí, uno sabía leer, pero ella fue la que nos enseñó a sacar ideas principales, qué quiso decir el autor, manejar los diferentes géneros literarios. Y yo me acuerdo que un día yo le dije, profe, yo creo en la Biblia, yo leo la Biblia. Digo, pero es que la Biblia fue escrita por hombre y puede tener errores. Yo le dije, pues vamos a buscar errores. Y nos propusimos a buscar errores en la Biblia. Y después de casi 2 años, un día me dijo, la Biblia no tiene errores.
De pronto tendrá errores de impronta, de impresión, pero errores no. Y eso hizo que ella conociera a Dios. ¿Sabes a qué voy con este punto? Porque ¿cómo es posible que diferentes personas, algunas que no se conocieron en ella, de diferentes épocas, de diferentes lugares, y la Biblia maneje un hilo conductor? Lo único posible para responder a esa respuesta es que hay un autor supremo, y ese autor es Dios. Y por eso dice la palabra del Señor que la Biblia fue inspirada a través del Espíritu Santo para que estos hombres pudieran escribir no lo que ellos querían, no lo que ellos creían, no, sino que lo que Dios les daba a escribir, lo que pasó, los hechos que sucedieron. Y eso marca así la historia, la línea de lo que Dios quiere mostrar y enseñarnos. ¿Sabes? Amén. En tiempos diferentes, en lugares diferentes, sí, que afectara nada a la unidad, o sea, en ninguna parte se contradice. No se contradice la palabra del Señor de un lado al otro, no se contradice, ¿sí? Hay una exactitud en sus escritos, en sus profecías. Por ejemplo, el profeta Isaías, lo que Dios le reveló, y ver cómo se cumplió 400 años después cuando Jesucristo vino a la tierra, y está allí en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es impresionante ver el apóstol Juan lo que en ese tiempo miraba, y que saber que muchas de las profecías hoy se están cumpliendo. Todo lo que estamos viviendo, eso quiere decir que estamos viviendo tiempos finales y que usted y yo no podemos jugar con Dios, que usted necesita tomar una decisión por Dios, por su salvación. Amén. Amén. Algo que quería acotar nomás lo encontramos en Mateo 1, ¿verdad, pastor? En lo que es la genealogía de Jesucristo, cómo habla desde Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Todo ese hilo que estuvo, y algo que a mí me ha sorprendido mucho cuando estábamos con mi esposa estudiando el Instituto Bíblico, fue que ahí aprendimos que ahí había una prostituta. O sea, en la genealogía fue marcada ahí una prostituta que gracias a ella también continuó con la línea genealógica, y eso, wow, yo nunca pensé eso. Entonces aquí podemos mirar cómo Jesús, ¿verdad? O Dios como tal, utilizó a todas esas personas, ¿verdad? Desde Abraham, pasando por una cantidad de personas, por Isaac, por Boz, por Rahab, ¿verdad? Que fue la que estamos hablando, Salomón. Bueno, una cantidad de personas hasta llegar al nacimiento de Jesucristo. Y mire, imagínate nomás esa línea de tiempo tan delicada, porque inclusive, si vamos un poco más allá, estuvieron a punto de matar a Jesucristo, ¿verdad? Cuando dijeron maten a todos, el rey Agripa, creo que fue, bueno, el rey, se me escapó la palabra, cierren las ventanas por favor, pero intentaron matar a Jesús, pero Dios ahí estuvo, ¿verdad? Obrando, y se logró, ¿verdad? Lo sacaron. Es decir, es una conexión exacta, y todos estos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que dice el pastor es cierto. En la palabra del Señor, y dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Y mi hermano, estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas que en la Biblia decía. Amén. El cumplimiento. Por ejemplo, hay un retraso en el calendario, en las horas, y la NASA está buscando de dónde se originó, y cuando van y leen la palabra del Señor se dan cuenta que cuando Elías detuvo el sol, cuando detuvo el tiempo, y cuando se retrocede, todo eso hizo que ellos descubrieran ese laxo, y ahí la palabra del Señor tiene respuestas para Amén, eso. así es, Amén. así es. Entonces, aclaremos esto, o recordemos esto. Uno, en la Biblia intervinieron más o menos 40 autores, escritores, por decirlo de alguna manera, que el autor es Dios, en un periodo de más o menos 1600 años, Wow. en diferentes partes, en diferentes lugares, en diferentes épocas, ¿sí? Y no afectó la unidad, o sea, de verdad, ninguno se contradice. Segundo, la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas originalmente, cuáles fueron hebreo, griego y arameo. Y en algunas partes se realizaron introducciones al latín y al español, ¿sí? Hago un paréntesis. Cuando tú lees, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así es. Y cuando terminó el Antiguo Testamento en Malaquías, que fue el último profeta que escribió algo de Dios, pasaron 400 años, que se consideran como los 400 años del silencio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no hubo profecía, en ese tiempo no se escribió nada de Dios, durante ese tiempo no pasó nada. 4 siglos. 4 siglos, 400 años. Y uno dice, pero entonces, ¿que Dios no hizo nada en los 400 años? Cuando tú vas a la historia,
y te das cuenta cuándo nacieron las escuelas filosóficas, cuando te das cuenta cómo se hicieron las carreteras, las crestas, los valles, cómo se expandió un solo lenguaje por toda Europa, que era el latín, ¿sí? Cómo se extendió el conocimiento y las escuelas filosóficas. Dios estaba en medio de eso. ¿Sabes por qué? Porque a través de eso, preparando la venida de Jesús, porque cuando Jesús vino, ya todos hablaban un idioma universal, que era el latín. Cuando todos vinieron, muchos sabían ya leer, ya habían carreteras por donde él caminara. Entonces, durante esos 400 años, Dios no habló, pero no se quedó de manos cruzadas sin hacer nada. Dios estaba preparando el camino para que el Hijo de Dios viniera. 400 años, 400 años. Y la gente se queja porque llegamos de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses de cuarentena. Pero en estos 6 meses yo espero que usted haya conocido a Dios. Alguien va a llamar estos 6 meses los meses del silencio, de la cuarentena. Wow, aquí hay algo para acotar adicional. Estamos hablando que Jesucristo fue el único, por eso se habla un antes y un después. Y yo en todas mis transmisiones siempre digo este controversial año 2020, pero no es lo mismo. Sí, ha marcado nuestras vidas, ¿verdad? Y ha marcado la vida tuya. Yo sé que a muchos nos ha cambiado el estilo de vida, ya que los saludos como eran antes ya no van más, las visitas como eran antes ya no van más. Eso ha cambiado mucho el estilo de vida y nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Nos ha marcado, pero no tanto como marcó la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos está relatando las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, como conclusión puedo decir que la Biblia es la manera como Dios se revela a nosotros. La Biblia es la revelación especial de Dios, y Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, es el mismo para el pastor John como para el pastor John. Amén. John al cuadrado. Es el mismo. Dios es el mismo para ti, para mí, pero se nos revela de maneras diferentes. Porque tú eres una persona diferente, somos diferentes. Las necesidades que yo tengo son diferentes a las necesidades. Las peticiones mías son diferentes a las del pastor. Lo mismo pasa contigo. Tal vez tú estás allí pasando por un momento de tribulación económica, un momento de presión familiar. Tal vez tú estás allí pasando por un momento de prueba en su fe, estás haciéndote preguntas de existencialismo, preguntas de materialismo, estás allí racionando frente a la existencia. ¿Qué es lo que mi vida quiere hacer? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que me equivoqué de conseguir pareja? ¿Será que me equivoqué con esto, con aquello? Mire, y todo eso Dios se puede revelar a responder esas preguntas. Y tú vas a sentir que es Dios, que no es el pastor, no es el hermano, no es nadie, sino es Dios. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Amén. Esa revelación además es el medio que Dios usa y sigue usando para hablar al hombre. Así como le habló desde el tiempo de los profetas, así como Dios le habló a Moisés, así como Dios le habló a David, así como Dios le habló a Isaías, así como Dios le habló al mismo Jesús. Así como Dios le habló al apóstol Pablo, a Pedro, a Santiago, así Dios te puede hablar a ti y me puede hablar a mí. Amén. Ahora piense esto. Piense en tus antepasados, piense en tus abuelos. Personas que tal vez no sabían leer ni escribir. Iban a una iglesia para que les leyeran la Biblia. Mi abuelo me comentaba que ellos iban a veces a la iglesia tradicional y que allá los sentaban y les leían en latín. Imagínate. Y ellos era como por tradición ir y sentarse. Sí, están leyendo la Biblia. Sociedades Bíblicas nació del deseo de... me acuerdo el apellido, Jones. Y la historia dice que ella iba a escuchar la palabra de Dios, pero no sabía. Entonces ella aprendió a leer y aprendió a escribir para poder escribir la palabra del Señor y hacer una traducción, ¿sí? Y ella vendía jabones y a través de los jabones ella recogía dinero para poder empezar a vender y pagar eso. De allí nació Sociedades Bíblicas Cristianas, el deseo de reproducir Biblia. Aquí en Colombia, Sociedades Bíblicas ha traducido la Biblia a 3 idiomas, nativos de indígenas, para llevarle la palabra del Señor en su lengua natal a estas personas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces, mi hermano, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? No podemos utilizar la Biblia como un libro más para pisar papeles, para apoyar cosas. No, mi hermano, la Biblia
usted debe darle un trato especial. Amén. Amén, así es. La Biblia debemos darle un trato especial. Ahora, sí. Las Sagradas Escrituras es prueba de que nuestro Padre Celestial ha hablado en el pasado, ha dejado mensajes escritos para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y cuando vemos las películas apocalípticas, que la gente va y busca esos escritos para encontrar respuestas, mi hermano, usted no tiene que esperar a encontrar escritos, cartogramas y eso. La palabra del Señor, la Biblia, es la que nos inspira. Pastor. Amén, así es la inspiración de cada uno de nosotros. Por acá nuestro pastor y presidente de la Misión Cristiana Bajo Tus Alas dice: la Biblia es el manual del fabricante. Efectivamente, así es, ¿verdad? Ella nos da las instrucciones para cada una de nuestras vidas. Mire, podemos hablar aquí horas y horas, pero si no ponemos en práctica las Sagradas Escrituras, de nada sirven esas horas, ¿verdad? Hay que meditar y, como dice, escudriñar también las Escrituras, ¿verdad? Porque ellas son las que dan testimonio. Y es eso, y ponerlas en práctica, que es lo mejor. Entonces, ¿vamos a Hebreos? Sí. Vamos a leer Hebreos capítulo, creo que es 1. Hebreos capítulo 1, sí. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Del 1 al 2, sí, me sabe decir del 1 al 2, sí, así. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, la invitación es para que leamos la Biblia. Si no tienes Biblia, bien, es fácil, tienes un celular, puedes descargar una aplicación, la Biblia, es súper sencillo, súper liviana y te va a mostrar. Es más, todos los días a través de esa aplicación te va a mostrar el versículo del día y todos los días vas a estar leyendo un versículo. Pero te invito a que llegue un momento en que tu vida, para crecer espiritualmente, no vas a poder vivir con un solo versículo. Necesitarás leer más de un solo versículo. Necesitaremos dedicarle tiempo para alimentarnos y tener ese crecimiento espiritual. Amén. Dios ha hablado de muchas maneras. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que abrió el mar rojo en dos para que el pueblo pasara en seco. El mismo Dios que libertó al pueblo de Israel. Es el mismo Dios que sana, que liberta y que quiere hablar contigo, que quiere ser tu médico, tu salvador, tu ayuda. Quiere ser ese amigo que no te falla, el que quiere caminar contigo, el que te quiere consolar por las noches, el que te quiere aconsejar en las noches, el que quiere hablar a ti por las noches. Ese Dios que no te va a abandonar, aunque todos te den la espalda, Dios no lo va a hacer. Y eso lo encuentras en la palabra del Señor. Si tú no tienes una Biblia y quisieras tener una Biblia, déjenoslo saber. Buscamos la manera de poder hacer que llegue una Biblia a tu casa. Amén. Amén. Pero con el compromiso de que la lea, que la escudriñe. Gloria al Señor. Sí.